Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mensaje se llama Creciendo en la Gracia. Amén. Y el texto de referencia lo podemos encontrar en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el verso 18, el cual nos dice de la siguiente manera, y damos lectura, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos al Señor. Amén. Querido Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte que nos has dado traer la lectura de la Sagrada Escritura. Llegado el momento de la exposición de la misma, sabiendo que solamente con tu gracia podemos hablar en profundidad acerca de lo que es el misterio de tu voluntad, ya que si nos es dado por revelación esto podrá darse, y de lo contrario, Señor, no puede darse. Es así que oramos en esta hora y pedimos de ti, Señor, que nos sea dado de nuevo gracia, sabiduría y entendimiento para hablar en profundidad acerca del misterio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, como leemos en la Sagrada Escritura, el apóstol Pedro dice, antes bien, creced en la gracia. Y luego dice, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas personas han enfocado en su, por decir así, de alguna forma, para que podamos entender, en su carrera espiritual o su carrera ministerial o en esta carrera que tenemos por delante, se han enfocado en el conocimiento del Señor Jesucristo antes que el crecer en la gracia. Y para que nosotros podamos alcanzar el conocimiento pleno, es importante que podamos crecer en la gracia, ya que hay personas que abocadas aún a los estudios y siendo muy diligentes en estudiar las Sagradas Escrituras y perseverantes, así mismo han demostrado tener un desconocimiento muy grande. Jesús habló a sus contemporáneos y les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de ellas. O sea que, y le estaba hablando a escribas, le estaba hablando a gente que era perseverante, que era muy dedicada al estudio de la palabra del Señor. Pero les habló diciendo que erraban el camino, ignorando las Escrituras y el poder de ellas. Entonces,
no basta solamente con ser dedicado y diligente en el estudio de las Sagradas Escrituras, si no miramos la gracia como un bien que nos es dado para que en ella podamos crecer. Por eso mayormente cuando las personas solamente se abocan al conocimiento intelectual o al estudio y no entienden la gracia, están como Israel en el desierto, dando vueltas y nunca entendiendo el plan y el propósito del Señor. Entonces, con el favor del Señor, yo quiero introducirlos a este estudio de crecer en la gracia y de algunas pautas que el Señor me ha dado a comprender en cuanto a cómo poder crecer en ella. Amén. Cómo poder crecer en la gracia del Señor. Entonces le invito para que me acompañe en esta hora y que juntos podamos escudriñar las Sagradas Escrituras, desde donde de ella, por la gracia de Dios, vamos a obtener la revelación y el conocimiento de la misma. Antes de enfocarnos en el conocimiento, tenemos que enfocarnos en la gracia. De alguna forma de esto ya he hablado, cuando estuve explicando recién de que el Señor Jesucristo exhortó a sus contemporáneos diciendo de que erraban ignorando las Escrituras y el poder y la eficacia de ellas. Sin embargo, no eran hombres que eran negligentes, que no eran dedicados, que no eran perseverantes en el estudio. Algunos de ellos, hasta su oficio, era transcribir las Escrituras. Y contaban letra por letra, y había todo un rito, todo un ceremonial que tenía que ver justamente con la forma en que se podían transcribir las Escrituras, dado a la connotación sagrada que éstas tienen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar en cuanto a esto? Dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios, en el capítulo 8, en el verso 1, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así como muchas personas se han dedicado al conocimiento intelectual, y creo que aún yo lo he visto en los años que tengo de transitar en el ministerio pastoral y de ver el desarrollo, tanto en mi vida como en la vida de otros hermanos, como muchas veces el conocimiento ha llevado a que algunos se envanezcan. Yo he oído testimonios, por ejemplo, de congregaciones que enviaron a hermanos al seminario bíblico con la finalidad de que se prepararan para servir en sus comunidades, y luego de haber adquirido cierto conocimiento, desestimaron su comunidad de fe o la iglesia que los envió o que los respaldó para que hicieran los estudios bíblicos, la desestimaron como algo pequeño o como algo ya no anhelado, cuando esa misma comunidad de fe fue la que tal vez lo avaló o lo envió a hacer ese estudio bíblico. ¿Por qué? Porque se creyó ser superior a la comunidad que la envió, que la respaldó para hacer los estudios bíblicos, y se sintió superior y por eso la terminaron desestimando, terminando envanecidos por haber alcanzado un grado de conocimiento, por haber alcanzado algún título o haber alcanzado algún certificado bíblico. Entonces, nosotros tenemos que mirar, y con esto, ¿qué quiero decir? ¿Que el estudio es malo? No, para nada. Hay muchos, en otra época me acuerdo que muchos decían, la letra mata, pero el espíritu vivifica, y como no recomendando que se estudiara la palabra de Dios, cuando la respuesta a ese texto bíblico está en la misma palabra de Dios. Y cuando habla de que la letra mata, está hablando de la ley escrita que mató al hombre, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la misma Biblia nos da la respuesta a ese texto bíblico. Pero es importante que nosotros podamos enfocarnos en la gracia y que por medio de la gracia podamos adquirir el conocimiento de todo lo que es Cristo y de la plenitud de Dios,
que está en Cristo Jesús y que a la vez Dios es Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿tenemos que enfocarnos en la gracia? Amén que sí, debemos enfocarnos en la gracia. ¿De qué modo yo puedo alcanzar la gracia? Para que yo pueda alcanzar la gracia hay por lo menos dos cosas que tengo que entender claramente. Lo primero que yo tengo que entender es que tengo que hacer un reconocimiento de mis faltas. Hay personas que no pueden alcanzar el conocimiento de la gracia porque tienen mayor estima de sí mismos que la que deben de tener. Especialmente son ese tipo de personas que dicen, yo nunca le he hecho mal a nadie, yo siempre me he portado muy bien, he sido correcto en todo mi proceder. Y es cierto, y es importante que nosotros examinemos cuál es nuestro proceder, pero la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se hicieron deficientes, inútiles, todos se hicieron a una inútiles, por cuanto que todos pecaron, quedaron destituidos de alcanzar la gloria de Dios, la belleza moral de Dios. Así que, por más ética, o por más moral, por más buena conducta, si yo no hago un reconocimiento de mi falta, nunca voy a tener una apreciación correcta de la gracia del Señor. Miren, este texto bíblico nos habla expresamente del apóstol Pablo, haciendo él de sí mismo un reconocimiento de quién él era. Y dice en primera de Timoteo capítulo 1, verso 13, habido sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundantemente con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Él hace un reconocimiento de su persona diciendo, yo antes fui un blasfemo, fui un perseguidor, un injuriador, fui un ignorante y fui un incrédulo. Sin embargo, cuando habla de aquello de lo cual él tenía de por qué gloriarse, él dice de sí mismo que él era fariseo, hijo de fariseo, que había sido criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro de la ley reconocido. Era un maestro muy importante, que tenía un cargo muy importante en el Sanedrín, dentro del sacerdocio. Así que ser discipulado por Gamaliel era ser discipulado por la élite del grupo religioso reconocido de su momento. Él era celoso de la ley, o sea que lo que hacía, lo hacía por sus convicciones basado en la fe judaica, o sea que no era un ignorante, sin embargo él se reconoce como un ignorante, no era un incrédulo, tenía una fe en la única en ese momento religión verdadera, que era la religión judaica. No era un ignorante porque había sido instruido por Gamaliel, no era un incrédulo, era celoso, o sea que tenía un fervor por las cosas de Dios, era fariseo, hijo de fariseo. Los fariseos eran la secta más conservadora, más minuciosa en cuanto a conservar la ley de Dios, en poner por cumplimiento la ley de Dios. Así que imagínense la ética que tenía Saulo de Tarso, imagínense la moral, la conducta que tenía Saulo de Tarso, y dice que era de la secta de los fariseos, pero que a la vez era hijo de fariseos, o sea que él había recibido por herencia de sus padres bajo la crianza farisea, y era reconocido como un integrante de esa secta de los fariseos. Que decir secta no es decir algo malo, sino es hablar de un sector de la sociedad. Y hoy entre los grupos evangélicos cristianos, hablar de fariseo es hablar de
algo malo por causa de que fueron ellos mismos quienes entregaran al Señor Jesucristo. Pero en aquellos días pertenecer a esta secta era señal y evidencia de prestigio, de conducta, de ética y de moral. Sin embargo, cuando él hace un reconocimiento de sí mismo, dice: yo era blasfemo, era perseguidor, era injuriador, porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. ¿Por qué este contraste entre lo que era su gloria y lo que es la descripción de sí mismo? Porque él descubrió la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que era en relación a la gracia y a que aquello que el cristianismo le ofrecía y el mensaje del evangelio le comunicaba, él se daba cuenta acerca de sí mismo que era un blasfemo de Dios. Se daba cuenta que era un perseguidor de la iglesia, que era un injuriador. ¿Por qué? Porque hablaba en contra del Cristo. Se daba cuenta de que era un ignorante. ¿Por qué? Porque estaba cegado su entendimiento a la verdad que era Cristo. Y se daba que era un incrédulo porque no podía respaldar su convicción, no podía respaldar su fe en el Cristo que se había manifestado a él. Pero dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Si yo tengo mayor estima de mí mismo que la que debo de tener, nunca tendré una apreciación acertada de la gracia. Lo vuelvo a repetir. Si yo tengo mayor estima de mí mismo por lo que soy, por lo que alcancé, por la posición que tengo, por el conocimiento que alcancé, nunca voy a tener una apreciación acertada de la gracia. Para poder tener una apreciación acertada de la gracia, también tengo que hacer un reconocimiento de mi incapacidad, de mi insuficiencia, de mis faltas, de mis errores, de todo aquello que soy como hombre. Porque como hombre somos polvo de la tierra y hemos traído una herencia de pecado, porque en pecado hemos sido concebidos. Por la gracia de Dios hemos tenido un nuevo nacimiento. Por la gracia de Dios fuimos conformados en el cuerpo de Cristo para alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero esto no por nosotros, sino por la gracia de Dios. Así que para que yo pueda tener una apreciación exacta sobre la gracia de Dios, tengo que hacer un reconocimiento de mi insuficiencia, de mi incapacidad, de mi ignorancia, de mis faltas, de mis errores, para que pueda tener una apreciación correcta. Amén. Entonces debo hacer un reconocimiento de mis faltas para poder tener una apreciación correcta de la gracia del Señor, para poder comenzar a crecer en la gracia del Señor. También, una de las cosas que nos impide muchas veces poder tener una apreciación correcta de la gracia es cuando comenzamos a envanecernos, a creer que es por nuestra obra, que es por nuestra capacidad, que es por lo que hacemos. Cuando empezamos a decir: no, yo ya serví mucho tiempo, no, eso yo ya lo hice, por ahí yo ya pasé, yo ya estuve en esto muchas veces. Y comenzamos a exaltarnos y ensoberbecernos en nuestra propia vanagloria, y ahí caemos de la gracia, porque cuando, hermanos, nosotros queremos justificarnos por medio de las obras, de la gracia nos caemos. Caemos de la gracia cuando queremos empezar a justificarnos por nuestras propias obras, por nuestros propios logros. Entonces, cuando nuestros logros comienzan a subírsenos a la cabeza, cuando nuestros éxitos comienzan a subírsenos a la cabeza, cuando nuestra capacidad, nuestra virtud o el poder o en aquello que Dios nos usa se nos comienza a subir a la cabeza, eso termina empañando el conocimiento de la gracia, no se estaciona y no nos permite seguir avanzando. Si algo somos, si alguna capacidad tenemos, si alguna competencia tenemos,
siempre tenemos que reconocer que no es por nosotros mismos, sino es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros. Recuerde la locura de Nabucodonosor, cuando él dijo: por mi mano, por mi gran poderío, ha sido hecho todo esto tan espléndidamente. En ese momento la voz del cielo le habló y le dijo: vanamente has hablado, hoy te será quitada la razón, entre las bestias del campo te apacentarás, por 7 años estarás entre ellas, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los hombres. Y de ahí fue sacado, de ese poder, de ese esplendor, fue sacado y arrojado, vivió 7 años entre las bestias del campo, se apacentaba, se demudó su imagen, se demudó toda su persona, cambió en otra, en la persona de una bestia, en una persona completamente desagradable. Y no se extrañe que cuando alguien está envanecido por sus logros, se convierta en una persona desagradable. No nos extrañemos cuando alguien se cree ser algo, o ser alguien, o que por su poder, por su capacidad, por sus logros llegó hasta donde llegó, se termina convirtiendo en una persona desagradable. Por el contrario, la persona que siempre humildemente reconoce que si algo es, si algo sabe, o si algo ha alcanzado, lo es, lo sabe y lo ha alcanzado por la gracia de Dios, siempre se mantendrá humilde. Y no fue hasta que alzó sus ojos al cielo por gracia de Dios, porque él había perdido toda cordura, no fue hasta que alzó sus ojos al cielo y reconoció que Dios gobernaba sobre los hombres, que le fue devuelta la razón y volvió a su reino. Entonces, cuando yo no reconozco de que la gracia es la que obra en mí, y no soy yo por mi capacidad, ni por mi poder, ni por mi sabiduría, ni por las virtudes que pueda llegar a tener o a manifestar, sino que es la gracia en mí. Si yo no reconozco eso, la gracia va a quedar empañada. Pues a la gracia nosotros entramos por medio de la fe. Y recuerde que el que cree no se le cuenta como salario. Amén. Si no, de lo contrario no sería fe, sino sería obra. Amén. Al que cree se le cuenta por gracia. Amén. Le es dado por gracia. ¿Por qué? Porque el que cree tiene que creer en aquello que le han dado, que ha recibido, en el don, en el regalo de Dios. Y la gracia es eso, es un don de Dios, es un regalo. Y nosotros solamente podemos apreciar la gracia y crecer en la gracia por medio de la fe. Y para la fe no necesitamos otra cosa que creer. Amén. No necesitamos otra cosa que creer. ¿Que creer a quién? A Dios. Creer a Dios que Él es el suficiente. Creer a Dios que Él es el todopoderoso. Creer a Dios que Él es el que da la salida al que en Él cree. Creer a Dios que Él es el que multiplica las fuerzas al que en Él espera. Creer, simplemente tenemos que creer. Así que recuerde esto. Recuérdelo y téngalo bien presente, lo que hablábamos anteriormente, y vuelvo para atrás para que podamos apreciarlo. Amén. Que para tener una apreciación clara de la gracia, tengo que reconocer mi insuficiencia, tengo que reconocer mis errores, tengo que reconocer mis faltas. Y para crecer en la gracia, tengo que entender que yo entro a la gracia por medio del creer, no por medio del obrar. Así que las obras para la gracia no tienen ningún valor. Lo que yo hago no tiene ningún valor. Ayer escuchábamos al hermano José Castillo y le recomiendo que le busquen. Está allí en la página de Facebook, que hoy es un hermano que Dios le está utilizando en milagros, sanidades, hasta en resurrección de muertos. Humildemente, cuando me tocaba hacer el flyer de la reunión que íbamos a tener con él, yo le decía, pásame algo de tu currículum, así le comparto a los hermanos. Y él me dice, mira, me es difícil hablar de mí mismo. Bueno, entonces yo tomé de ahí de una reseña de su currículum ministerial,
y la compartí, le digo, bueno, yo puse esto y te lo comparto para que vos me digas si está bien. Está bien, me dice, pero aquí entre nosotros quiero decirte que ya no son 14 los muertos que el Señor me permitió ver resucitar, sino que ya son 45. O sea que Dios lo está usando en un nivel de milagros, de señales, muy, muy hermoso. Pero una de las cosas que él revelaba a la pastoral, con quien compartí ayer, que el botón para poder activar todo esto fue entender que todo era dado por medio de la gracia. Y tuvo que pasar por una experiencia personal. Les recomiendo que puedan escuchar la reunión que hemos tenido en el día de ayer con él. Y allí está la enseñanza que él nos compartía. Pero tengo que entender que a la gracia yo entro por la fe, no por el obrar. Y las obras no tienen ningún valor en cuanto a la gracia. No tienen lo que yo hago, lo que yo soy, lo que yo puedo, lo que yo alcancé. No tiene ningún valor en cuanto a la gracia, porque si hago algo, si algo alcancé, si algo puedo y si algo soy, no es por mí mismo, sino por la gracia de Dios en mí. Entonces, dijimos al principio que teníamos que enfocarnos en crecer en la gracia antes de ir al conocimiento del Señor. Pero cuando nosotros, lo maravilloso de esto, ¿por qué comparto esta enseñanza? Porque cuando nosotros crecemos en el conocimiento de la gracia, ¿saben quién crecemos? En el conocimiento de Cristo. ¿Por qué le digo que crecemos en el conocimiento de Cristo? Porque Cristo está lleno de gracia y de verdad. Así que cuando alguien se enfoca a querer crecer en la gracia, a querer desarrollarse en la gracia del Señor, no puede hacer otra cosa que por consecuencia conocerlo a Cristo. Porque si hay una persona que está llena de gracia, ese es el conocimiento, ese es Cristo Jesús. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿a quién cree que va a conocer si usted se enfoca en querer crecer en la gracia de Dios? En querer conocer la gracia de Dios, en querer afirmar su corazón en la gracia de Dios, en querer entrar y vivir en esa gracia. ¿A quién cree que va a descubrir? A Cristo Jesús, a Él va a conocer. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no podemos separar la gracia y Cristo. Porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Amén. La ley era la verdad de Dios, la verdad revelada de Dios, pero Jesús es por medio de Jesús vino la gracia y la verdad. Amén. Y por último, como para ir cerrando la enseñanza que estamos compartiendo sobre crecer en el conocimiento de la gracia, aquellos que crecen en gracia, crecen en el conocimiento del Señor, pero también crecen en el poder de Dios. Hay personas que han buscado el poder de Dios mediante la oración, mediante el ayuno. Y yo no digo que está mal ayunar, orar, ni tampoco, como dije antes, está mal estudiar la palabra. Son todas cosas que son componentes de la vida espiritual y que nosotros tenemos que desarrollarnos en esas cosas. Amén. Pero tenemos que entender que el poder Dios lo da por medio de la gracia. Así como da el conocimiento por medio de la gracia, también da el poder por medio de la gracia. Imagínense si Dios le concede a alguien el poder por medio de las obras. ¿Qué tan vanidoso sería? ¿Qué tan engreído? ¿Qué tan orgulloso sería? Lo llevaría a la ruina.
lo llevaría a caer de la gracia de Dios. ¿Por qué cree que hay una diferencia bien marcada entre Jesucristo y el diablo? Porque el diablo, cuando abrió los ojos, era un querubín precioso, lleno de hermosura, vestido con las mejores vestiduras. Se habían creado los instrumentos para el día de su creación. Pero cuando Jesús nació y abrió los ojos, era un bebé envuelto en pañales. Tuvo que crecer, tuvo que perfeccionarse por medio de la aflicción. Amén. Entonces, por eso es que el Señor nunca cayó de la gracia de Dios y el diablo sí cayó de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando abrió los ojos él era un querubín precioso, acabado en hermosura, pero Jesús era un niño envuelto en pañales. Por eso es que para alcanzar el poder, la manifestación del poder de Dios, Dios se lo entrega a quienes crecen en la gracia. Por eso la Escritura nos habla del primer mártir, de Esteban. Dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Si no nos llenamos de la gracia de Dios, tampoco vamos a ver la manifestación del poder, porque si Dios nos concede el poder sin antes habernos llenado de la gracia de Dios, del conocimiento de la gracia, nos vamos a hacer engreídos, nos vamos a hacer orgullosos. Y eso, en vez de sernos un beneficio, nos va a ser un perjuicio. Por eso, hermanos queridos, qué importante es que podamos crecer en el conocimiento de la gracia, que podamos crecer en el conocimiento de la gracia. Y recuerde, para que nada empañe el conocimiento de la gracia, haga un reconocimiento de sus faltas, de su incapacidad, de su insuficiencia, de sus errores. No se deje engañar por el diablo, porque el diablo tiene dos formas minuciosas en las que trabaja. O infla el globo o lo revienta. O le hace creer que es el gusano de Jacob la persona más vil, o le hace creer que es la persona más poderosa. Pero todo ¿para qué? Para empañar la gracia y que usted y yo no crezcamos en la gracia del Señor. Mantengamos una fe equilibrada, mantengamos una fe equilibrada. Amén. Ya no somos el polvo de Jacob, ya no somos el polvo de la tierra porque somos una nueva creación. Pero no nos olvidemos que lo que somos no lo somos por nosotros, sino lo somos por la gracia de Dios en nosotros. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por la enseñanza de tu palabra, cual llegara en este día a nuestras vidas. Mediante la exposición de la misma, hemos podido ver, Señor, que nuestro enfoque tiene que ser en crecer en el conocimiento de la gracia y que nada debe empañar, Señor, ni la vanagloria, ni el orgullo, ni la ética, ni la moral, ni la buena conducta, ni el creernos superiores a nadie, sino entender que todo fue hecho por ti. Y sin ti nada de todo esto, de lo cual hoy, Señor, hablamos, disfrutamos y administramos, hubiera podido ser hecho, porque todo esto fue hecho en Cristo Jesús, a quien sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Mi anhelo y mi deseo es que esta enseñanza haya edificado su vida espiritual en Cristo y que pueda ser lleno del conocimiento de la gracia de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino,
la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,